En nuestro primer ejemplo, se nos da la gráfica f es igual a x al cuadrado, y se nos pide que usemos nuestro conocimiento de transformaciones, o traducciones, para dibujar la gráfica de g igual a f de la cantidad de x más 3 menos 2 en el mismo plano de coordenadas proporcionado. Aquí tenemos la gráfica de f, también queremos graficar g en el mismo plano de coordenadas. Antes de hacer esto, repasemos los desplazamientos verticales y horizontales de una función. Primero hablemos de un desplazamiento vertical. Dado que f y b es igual a f más d, donde d es una constante, entonces si d es mayor que 0 o positivo, entonces g es un desplazamiento vertical hacia arriba de unidades desde f. Y si d es menor que 0 o negativo, entonces g es un desplazamiento vertical hacia abajo de unidades desde f. Verifiquemos esto con una animación. En rojo tenemos la gráfica de f. Y notamos que si tenemos f más una constante, la gráfica azul se desplaza hacia arriba desde f. Y si tenemos f menos una constante, la gráfica se desplaza hacia abajo desde f. Esto verifica el desplazamiento vertical causado por el valor de d. Ahora hablemos de un desplazamiento horizontal. Dado que f y b es igual a f de la cantidad de x más c, observe como aquí tenemos más una constante dentro del paréntesis, entonces si c es mayor que 0, g es un desplazamiento horizontal a la izquierda c unidades de f. Entonces, si tenemos más un valor positivo aquí, el gráfico se desplaza a la izquierda, tal vez en la dirección opuesta de lo que podríamos pensar, y luego si c es menor que 0 o negativo, lo que significa que tenemos x menos una constante dentro de los paréntesis, entonces g es un desplazamiento horizontal hacia la derecha c unidades de f. De nuevo, tal vez la dirección opuesta podríamos pensar. Verifiquemos esto con nuestra animación. Entonces, si tenemos f de la cantidad de x más una constante, observe cómo la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y si tenemos f de la cantidad de x menos una constante, el gráfico se desplaza realmente a la derecha. Volviendo a nuestro ejemplo, se nos da que g es igual a f de la cantidad de x más 3 menos 2. Entonces, porque tenemos menos una constante aquí, o podemos decir que porque d es igual a 2 negativos, g se desplazará hacia abajo 2 unidades desde f. Entonces digamos desplazar 2 unidades hacia abajo. Y debido a que tenemos f de la cantidad de x más 3, refiriéndonos a nuestras notas, c sería igual a 3 positivos. Y como c es positivo 3, g se desplazará a la izquierda 3 unidades. Entonces tendremos un cambio a la izquierda 3 unidades. Ahora, para realizar esta transformación, lo que vamos a hacer es identificar 5 puntos clave en la función principal f. Luego tomaremos cada uno de esos 5 puntos, y desplazaremos cada uno hacia abajo 2 unidades y dejaremos 3 unidades. Encontremos las coordenadas de 5 puntos clave. Entonces usaremos este punto, el vértice, este punto y este punto. Todos estos puntos tienen buenas coordenadas. Tenemos el origen. Este punto tendría el par ordenado, y este punto tendría el par ordenado. Aquí tenemos, y aquí tenemos. Así que ahora tomaremos cada uno de estos 5 puntos, lo desplazaremos hacia abajo 2 unidades y dejaremos 3 unidades. Comencemos con un vértice. Entonces bajé 2 y salí 3. Este punto es el vértice de G. Y tomaremos este punto hacia abajo 2, izquierda 3. Este punto está en G hacia abajo 2, izquierda 3. Este punto está en G. Ahora tenemos 2 puntos más para cambiar. Tome este punto, muévalo hacia abajo 2 unidades y hacia la izquierda 3 unidades, este punto está en G. Y finalmente este punto, muévelo hacia abajo 2, hacia la izquierda 3, y ahora tenemos 5 puntos que sabemos están en G. Entonces ahora podemos graficar con precisión G. G se verá así. Observe cómo el gráfico azul es G porque tomamos F, lo desplazamos hacia abajo 2 unidades y dejamos 3 unidades. Veamos un segundo ejemplo. Aquí se nos da G es igual a F de la cantidad de x menos 2 más 4. Entonces, debido al más 4 aquí al final, d es igual a 4,
y por lo tanto tenemos un desplazamiento hacia arriba 4 unidades, y porque tenemos f de la cantidad x menos 2, c es igual a 2 negativos, lo que significa que vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha 2 unidades. Sigamos y usemos los mismos 5 puntos clave que hicimos en el primer ejemplo. En realidad, no necesitamos las coordenadas de estos puntos. Siempre que tomemos cada punto, lo desplace 4 unidades hacia arriba y 2 unidades a la derecha. Así que tomemos este punto aquí, y lo desplazaremos 4 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha. Entonces este punto aquí está en G. Hagamos lo mismo con este punto aquí. Hasta 4, a la derecha 2. Tome este punto, muévalo hacia arriba 4, a la derecha 2. Arriba 4, derecho 2. Y finalmente el vértice, 4 arriba, 2 a la derecha. Sigamos adelante y despejemos nuestro trabajo. La gráfica de G pasa por estos 5 puntos y se vería así. La gráfica de G se desplaza f 4 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.